Plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy domingo 3 de noviembre. Una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, les da la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias, muchas gracias por sintonizarnos aquí en la 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar. La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Estamos completamente en vivo aquí desde la parroquia de la Encarnación. Le damos las gracias a Julio, que está en los controles y nos acompaña siempre estos 2 días. Gracias por su apoyo. Saludos al Padre Jeff también y a todo el gran equipo de Koinonia que hacen posible que estemos aquí transmitiendo en vivo de todo corazón para las personas que nos hacen favor de escucharnos y que nuestro Señor tal vez quiera mandarles a través de este medio una palabra de amor y de aliento. Los teléfonos en el estudio, si está usted aquí en Tijuana, 622-8962. Desde Estados Unidos, 866-228-4305. En el resto de la República Mexicana, solo marque 01800-788-7606. Y si está usted por la web, es www.koinoniaradio.org y www.tjcatólico.com. Y estamos aquí al pendiente y ansiosos de recibir sus llamadas, comentarios a través de todos los medios de comunicación que usted tenga. Estamos platicando desde hace varios programas de un tema oportuno, muy oportuno aquí en nuestro país y más que oportuno, urgente, gracias a un estudio, a un diagnóstico que llevó a cabo la Conferencia del Episcopado Mexicano y se editó en un libro que se titula Educar para una nueva sociedad, reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. Nos quedamos en la cuestión de analizar un poquito más a fondo lo que es las cualidades, las características, el perfil y lo que se ocupa pues para tener buenos formadores, para tener formadores admirables, que eso es lo que deben de ser porque en sus manos tienen el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestros hijos, las nuevas generaciones que se encargarán a la vez de formar instituciones en nuestro país, en nuestra comunidad, a través de la familia, en la Iglesia Católica, a través de las instituciones de gobierno y estarán al frente, tarde o temprano, de alguna función así tan importante, de una comisión así tan importante. Por lo tanto, las bases que se les den ahorita son importantísimas y clave para que ellos puedan, pues, desarrollar sus potencialidades y cumplir su misión como católico, como ciudadano, y hagan perfectamente lo que quieran hacer, lo que puedan hacer en nombre de Dios para el servicio a los demás y sentirse plenos y realizados como personas íntegras. Para eso necesitan pues muchas bases, tanto en su casa como en la escuela. En la casa, pues los principales agentes educativos somos los padres y debemos de trabajar en equipo, conjunto y hacer un frente común con la escuela. Pero ¿qué está pasando ahorita con estos formadores que tenemos en las aulas? ¿Qué está pasando? Mis respetos, ya sabemos y conocemos a muchos maestros, profesores que realmente traen lo de ser maestro de vocación, y lo hacen de todo corazón y son unas personas entregadas a la docencia. A todos ellos nuestro respeto, admiración y cariño y agradecimiento por toda la labor que hacen con nuestros chicos, pero también hay personas que no están entregadas a esta vocación. Y estamos hablando precisamente pues de los maestros que son las figuras centrales del proceso educativo y que deben de ser formadores admirables por la gran responsabilidad que tiene su papel, su rol en la sociedad. La labor pues del maestro en todo nivel requiere la articulación del ejercicio de la autoridad y del respeto a la libertad, 2 cualidades importantísimas que deben de tener, por la cual
Les comentamos que la autoridad en un maestro debe ser ejercida y debe de ser asumida como tal. Deben de fungir con verdadera autoridad y dar ejemplo a los alumnos. Esto es decisivo para su formación. Los alumnos sin autoridad, pues a quien respetan, a quien ven como ejemplo, hacen lo que quieren y pues no tienen una orientación, que es una también de las cualidades más importantes de un maestro. Orientar, no imponer, ¿verdad? Hay cosas que se tienen que decir y de la cual pues los alumnos están obligados a obedecer porque son la autoridad, pero más que eso es orientar adecuadamente y responsablemente para que en los jóvenes y en nuestros niños y niñas se vaya formando un criterio, se vaya formando la conciencia. Y también otra cualidad, muy importante en los maestros debe de ser la libertad, que ellos formen personas para el ejercicio de una libertad responsable. Y ahorita sí, efectivamente, la carencia en la formación docente es una tarea urgente y también que se les capacite para que ellos tengan las herramientas indispensables, mínimas, básicas, por lo menos, pero que ellos estén lo suficientemente preparados a la etapa media y superior que les corresponde, porque la adolescencia requiere de ciertos conocimientos también para poderlos orientar adecuadamente con todas sus inquietudes y con la personalidad propia de la etapa de los cambios hormonales de un adolescente. Entonces, no es lo mismo tener alumnos de primaria, de kinder, que de secundaria o de preparatoria. Por lo tanto, tienen que estar especializados en la etapa de la cual están al frente. Y esa es una tarea importantísima, pues que la Secretaría de Educación también tiene que contemplar. En su labor cotidiana, los profesores experimentan abandono y soledad. Ello responde en parte, dice aquí el episcopado mexicano, responde en parte a la ausencia de liderazgo académico en los directores y a la falta de capacidad para conducir a la escuela de forma comunitaria. De ordinario, las escuelas tienen poca autonomía y los directores no gozan de espacio para tomar sus propias decisiones, además también de tener una fuerte carga administrativa derivada de proyectos federales y estatales, en los que están obligados sí a participar, por supuesto, y son buenos y son convenientes, pero impiden también que puedan ellos dedicarse a lo que es verdaderamente importante de acuerdo a las características de la comunidad que atienden y a sus alumnos, pues. Lo podemos ver. Hay diferentes situaciones en nuestra ciudad de Tijuana. Ya sabemos que es una ciudad que enfrenta muchos factores de los cuales hay que trabajar por la cuestión de la emigración, por la cuestión de la zona geográfica en donde está ubicada nuestra ciudad, que llegan muchas personas buscando pues un sueño americano, buscando tener trabajo, buscando una mejor calidad de vida, y no todas las personas que llegan desgraciadamente tienen las oportunidades de tener a su alcance y de buscar primeramente educación, ¿verdad? Ellos nada más, la mayoría, están para cubrir sus necesidades básicas, no les va a dar para pensar en una educación. Por lo tanto, las necesidades de esta ciudad de Tijuana van a ser muy diferentes a las necesidades que tengan, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey. Y asimismo, aquí mismo en Tijuana, hay colonias que tienen más necesidades de trabajar, por ejemplo, la violencia intrafamiliar entre los hogares, por lo cual a las escuelas públicas que están en esas comunidades llegarán muchachos afectados por una familia disfuncional, ¿verdad? O por problemas de violencia intrafamiliar o por problemas de drogadicción, de alcoholismo, etcétera. Entonces, son distintos los factores que hay que atacar en cada comunidad dependiendo de sus características, y a eso se tienen que enfocar. El director tiene que estar viendo, la persona que está al frente de esa escuela tiene que estar viendo cuáles son los problemas que prevalecen, cuál es la tendencia de sus jóvenes, ¿verdad? Es como si fuera hablando mercadológicamente, pues son otros clientes, es otro mercado, y al cliente, al mercado, lo que necesiten. Y si son jóvenes que vienen dañados, tal vez en su autoestima, en la parte afectiva, por los problemas que traen en casa, y tienden desde muy chiquitos, desde los 10, 11, 12, 13 años, ya a buscar
evadir la realidad que están teniendo tan fuerte para su capacidad pues de asimilar, ¿verdad? Esa falta de orientación la están queriendo canalizar negativamente, desviadamente, para evadir la realidad a través de las drogas o del alcoholismo, y se van por esa vida. Pues ¿quién los orienta? ¿Quién les dice? Y si no es en la casa, tienen que también tener el apoyo como derecho que lo tienen a una educación orientada de acuerdo pues a sus necesidades. Por lo tanto, eso es lo que hay que trabajar, y no todas las escuelas tienen las mismas características. Existe una necesidad de revalorar la figura docente en nuestro país. La sociedad en general tiene una imagen negativa de la profesión docente, y la baja estima social del magisterio repercute negativamente en la autoestima de la maestra y del maestro, a menudo entregados en cuerpo y alma a su labor, con los retos y desesperanzas pues que ya hemos señalado. Es por todo lo anterior importante reconocer los esfuerzos que actualmente se están realizando en materia de reformas, y sí se están realizando cambios de reforma educativa, entre los que se incluye la celebración de acuerdos con representantes del ámbito sindical. Esto es necesario, muy importante hacerlo, y cada vez vemos que en los medios de comunicación, en las noticias, pues que esto se está haciendo cada vez más grande. Entonces, apoyemos con nuestra oración, a las personas que están involucrados en estos problemas de la educación a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Todavía está a tiempo. Vamos a continuar con nuestro tema. Hablábamos de la importancia de las cualidades y de la situación que está prevaleciendo con los maestros y en las escuelas públicas, ¿verdad? Y las escuelas en general. Se empieza a abrir camino actualmente para una nueva revaloración del papel de la escuela en la sociedad, y están convocando inspectores, padres de familia, maestros y directores para asumir un papel protagónico en la urgente reforma educativa. Esto se está llevando a cabo, y lo importante de la colaboración pues de los papás es que estemos en contacto con la escuela y viendo que no se nos pasen pues todas estas actividades que se están organizando junto con nuestro hijo, y participar. De esta manera apoyamos en todos los programas que el gobierno, ¿verdad?, o asociaciones quieran implantar en las escuelas para beneficio de nuestros chicos. Hay programas, por ejemplo, en donde se les da información en la prevención de la drogadicción, y esos son programas muy importantes. Y hay una persona que aquí se ha dado la tarea de un programa Forma, de estar investigando qué tanto son aceptados estos programas en diferentes escuelas públicas en la periferia de la ciudad, ya desde hace varios años. Y créanlo o no, más bien dicho, créanlo o no, hay escuelas, hay papás que no están de acuerdo que se implanten estos programas de prevención de drogadicción porque les da miedo o porque creen que sus hijos nunca van a caer en esto. Y es la peor forma de empezar con una cultura de prevención, negándolo y pensando que tu hijo nunca va a caer. No es la drogadicción nada más propia de un sector de recursos económicos bajos o un sector social distinto. La drogadicción no respeta situación económica, no respeta situación social, no respeta colonia ni ubicación, ¿verdad? Ni credo tampoco, ¿verdad? Ni niveles de educación. Desgraciadamente, estas adicciones, los vicios, son una epidemia, son un cáncer que están entrando y se están filtrando en las escuelas y en los hogares. Como dice el dicho, hasta en las mejores familias. Por lo tanto, no debemos pensar en nunca me va a pasar. La cultura de la prevención empieza precisamente creyendo en esta cultura de la preparación para evitar y estar al pendiente
de qué es lo que está necesitando tu hijo para que no caiga en eso. Y no cegarnos, no estar en desconfianza, al contrario, tener confianza en los valores que se le están infundiendo a tu hijo, pero no quedarte y no conformarte. Siempre ir a la vanguardia de qué más puedo darle a mi hijo, qué más puedo darle de argumento y de fundamento para ir formando una conciencia cada vez más recta en una base de ética moral y religiosa que pueda ser pues su defensa y se inmunice a todos estos ataques que los va a tener en cualquier momento de su vida. Y no podemos evitar que salgan y que tengan contacto con la realidad y con la sociedad. Al contrario, tienen que saber cuáles son las herramientas para protegerse, porque tarde o temprano se van a enfrentar a ellas, ya sea en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, a la vuelta de la esquina de su casa, en su propia casa, en su trabajo, en infinidad de partes donde usted menos se lo imagina. Y en la escuela, claro, la escuela no hay policías adentro, de tal manera que ahí pueden platicar y hacer sus acuerdos en cualquier tipo de cosas que anden, ¿verdad? Pero afuera son los contactos, ¿verdad? Donde se vende muchas veces también es afuera y adentro se ponen de acuerdo. Entonces, es por eso que es importante siempre estar en contacto con la escuela. ¿Qué programas están haciendo? ¿Cómo puedo yo ayudar a la escuela? ¿Cómo puedo ayudar a la maestra para ver qué más podemos hacer por nuestros chicos? Recuerden que hasta antes de la universidad más o menos, ¿verdad? De que llegan ya a una etapa del adolescente adulto, ya casi para brincar al ser adulto, es la última etapa que tenemos para pulir todo lo que queramos en nuestros hijos, porque todavía tenemos un poquito más de autoridad sobre ellos. Ya cuando ellos salen a la universidad y empiezan ya a ver por ellos mismos de una manera independiente, poco podemos hacer ya por ellos. Todavía cuando están en nuestra casa, antes de casarse, en la preparatoria, les repito, es la última etapa, los últimos años de vida que podemos pulir todavía muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas en lo que nosotros queremos infundir y dejar como legado en la educación de nuestros hijos. Después, pues ya no va a ser momento, va a ser inoportuno, fuera de tiempo, va a ser imprudencia, ¿verdad? Si queremos seguirlos educando cuando ya estén en otra casa, ya tenemos que dejar que ellos se equivoquen y aprendan por sí solos. Desde ahorita también, pero hay niveles de errores. Hay cosas que sí nos corresponde decirlos, ¿verdad? Son muchos los maestros y maestras, pues, que sostenidos por su fe en Jesucristo y en un profundo respeto a la conciencia de sus alumnos, sí dan testimonio de amor a la vida y amor a Dios, de su compromiso con la patria y la dignidad de cada persona. Estos valores son hermosos y fundamentales en todo jovencito. Se convierten por eso en los grandes evangelizadores, los maestros, y así debería de ser. Se convierten y se deben de convertir nuestros maestros en los grandes evangelizadores por su sola actividad educativa honesta y comprometida, tanto en la escuela pública como en la privada. Educar en una buena medida es elevar lo humano. Y eso también ya lo habíamos comentado, humanizar a nuestros jóvenes, esa conciencia de que son seres humanos, de que son personas íntegras. Por ello, la educación no puede olvidar su estricta dimensión humanista, la cual es mucho más profunda y decisiva que la referente al desarrollo de capacidades para la vida laboral. Esa es solamente una parte, es una educación. Hablar de formación integral en el ser humano como persona y como hijo de Dios es hablar de un joven que esté en el camino al desarrollo humano. Alentemos, pues, y alentamos a los educadores a asumir su responsabilidad como autoridad e involucrarse personalmente en una tarea educativa que apueste por una humanización de los ambientes escolares, a ser testigos de la verdad y del bien, de la dignidad que encierra la vida de cada ser humano, respetar la vida, respetar la dignidad del otro, que yo tengo derecho como persona hasta donde tope el derecho del otro. Y esto es difícil con todo lo que vemos en los medios de comunicación. Vamos a una pausa y continuamos, no se vayan. Ahora hay mucho que
Platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. A través de nuestras líneas telefónicas 622-8962 en Tijuana, 866-228-4305 desde Estados Unidos. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso con Nonía Media. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y seguimos comentando respecto a la labor tan importante de los maestros para nuestros chiquitos o nuestros jóvenes que van a abrir sus alitas y van a salir al mundo. ¿Con qué herramientas los vamos a mandar? Depende de lo que se haga en casa y de lo que se imparta en las aulas. El humanismo en la educación significa crecer en humanidad. Se refiere a la necesidad de que un profundo aprecio por la naturaleza y dignidad de cada persona resurja como parte del método educativo a cualquier nivel escolar. Y lo voy a repetir porque esto es clave. Un profundo aprecio es importante que se imparta siempre y que sea la bandera, pues, de lo que se imparta en las aulas. Un profundo aprecio por la naturaleza y dignidad de cada persona. Además, pues, de el amor a nuestro Señor, respetando que en las escuelas públicas pues son laicas, ¿verdad? Son laicas, pero sí se puede que los hijos estén en una escuela en donde se les imparta también lo que son los valores religiosos. Qué padre, qué bueno, bendito sea Dios. Si no, usted refuércelo en casa, usted lo puede reforzar en casa. Una educación humanista significa amar la verdad, donde quiera que se encuentre y reconocer la centralidad de la persona humana por encima de la lógica del mercado y del utilitarismo que tanto determinan hoy aspectos fundamentales de los procesos educativos. Esto lo hemos comentado muchísimo porque esto jala a masas, esto jala en masas. Si es lo que la mayoría de las personas están haciendo, si es la moda, si es la tendencia y si está el bombardeo en el radio, en la televisión, en las revistas, en los juegos, en el internet. Y es lo que estamos viviendo, es un estilo de vida, se forma una actitud y llega también a formarse y a transformarse en tu mentalidad y en tu pensamiento. Y eso, claro que afecta tu alma y afecta, pues, y desvirtúa el tipo de vida. Lo que tú quieras seguir en tu vida, tu sentido de vida. Nos vamos a dejar llevar entonces por esas tendencias del mercado, esa lógica de mercado, de consumismo, de materialismo, de hedonismo, de utilitarismo, o vamos a levantar la mano y a decir yo no estoy de acuerdo y hacer la diferencia y te vas por el otro lado, no siguiendo pues estas tendencias masivas, tampoco volviéndote un individualista, ¿verdad? No se refiere a esto, sino simplemente estar bien ubicado. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú para ti? ¿Qué quieres tú para tu familia? Y saber cortar, saber decir, esto sí me conviene, esto no, tengo el valor para quitarlo, tengo el valor para cortarlo, tengo el valor, aunque me dé vergüenza y haya presión social, de decir no voy, no asisto a esto no le entro, esto no estoy de acuerdo, y levantar tu voz y que no te dé vergüenza, no te dé vergüenza. ¿Por qué no te da vergüenza? Porque no estás negando a Dios, estás con la verdad. Si estás con Dios, estás con la verdad y con el bien para ti y para tu prójimo. Entonces no nos debe dar vergüenza ir en contra de lo que la mayoría hace. Y ahorita lo que está determinando la mentalidad y el pensamiento de todos es lo que la mayoría hace, ¿verdad? Y no debe de estar tan mal porque la mayoría lo hace. Esto nos corresponde a los papás en casa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros hijos crezcan con esta otra mentalidad de una conciencia al valor de la persona, al valor de la vida, al valor moral y religioso, a pesar de lo que se encuentren ellos afuera en las fiestas, lo que les digan los amigos,
¿verdad? A pesar de esa presión social que tanto impide y ataca a nuestros jovencitos, para que ellos no les dé vergüenza les dé vergüenza decir no a lo que saben que está mal. Es para ellos una etapa difícil, son generaciones muy difíciles, por lo tanto los papás tenemos que todavía estar mucho más preparados que los papás que les tocaron generaciones hace 40, 50 años, porque no era lo mismo. No era lo mismo. Ahora es cada vez mucho más fuerte. ¿Cómo se lucha contra una pornografía en el Internet que se te escapa en 5 minutos o que le cambia un canal de televisión y ya está en un segundo viendo una escena pornográfica? ¿Ustedes creen que eso no marca a su hijo? En un instante puede quedar marcado. Pero si ustedes ya platicaron con ellos, tomaron las medidas correctas, tal vez cancelaron los canales, ¿verdad? Los bloquearon en donde saben que pueden pasar películas con este alto nivel pornográfico, o están haciendo presencia y además ustedes ya les hicieron hacer conciencia de cuando les pase esto, pues qué hacer y cómo tomarlo, ¿verdad? Ahí sí los están preparando. Con este tema pudiéramos platicar muchísimo, porque es día a día lo que se vive, cada instante. Pero bueno, vamos a continuar con este guión y esta guía que el libro nos marca como un diagnóstico general de la educación. Y vamos ahora a empezar a analizar, vamos a dejar un poquito este tema y vamos a entrar ahora a otro capítulo de este libro no menos interesante, que también lo contempla el episcopado mexicano para dar una radiografía desde la historia de la educación en México hasta la actualidad. Y tenemos que empezar por los orígenes. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Usted sabía cómo empezó la educación aquí en México? ¿Usted sabía o sabe que la educación en México empezó con la primera evangelización? Pues si usted no lo sabía o no lo sabe, entonces vamos a platicar de eso para estar un poquito más enteradas de cómo pues la institución de la Iglesia Católica tuvo mucho que ver en la educación de nuestra nación. Es poco menos que imposible querer entender la historia de la educación en México sin la constante participación de la Iglesia Católica. Así es. Ella institucionalizó la educación en el territorio de nuestra nación, estando presente desde el siglo XVI, o sea, de 1500 aproximadamente, ¿no? A partir de 1500, en diversas tareas educativas. La presencia de la Iglesia en la educación es tradición viva y una constante histórica, a pesar del contexto jurídico, político e ideológico que en algunos momentos le ha sido adverso. Desde la primera escuela, que fue erigida por Fray Pedro de Gante antes de la llegada de los 12 misioneros franciscanos en 1524, la fundación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue el 6 de enero de 1536, y de la Universidad de México en 1553 hasta nuestros días, la Iglesia ha sido motor de la educación en nuestro país. Entonces, ¿cuál fue la primera escuela erigida por Fray Pedro de Gante? ¿Verdad? Pues esa escuela que fue el colegio de además el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, fueron los inicios pues de la educación en México, que es la Universidad de México también incluida. No siempre reconocida y valorada, su obra educativa se puede definir como una gesta heroica, en principio, y después como un aporte fundamental a la labor del Estado y de los particulares para insertar a los educandos en la realidad y hacerlos mejores personas. Se trata, pues, por lo demás, de una historia apasionante, y pocas veces explorada en México, pero que es menester difundirla de cara a enfrentar de forma conjunta la emergencia educativa que presenta actualmente nuestro país, para entender cómo es pues que hemos llegado hasta las circunstancias de hoy en día. La consolidación de la Nueva España en estas tierras sería impensable sin la labor evangelizadora de aquellos primeros religiosos franciscanos que realizaron una verdadera conquista espiritual
en el territorio que ahora es México. Fue la fuerza de persuasión de los frailes, fincada en su amor a Dios, más que el poder de los conquistadores, la que logró configurar a lo largo de 3 siglos el sueño y la realidad novohispana. La educación tenía un objetivo muy claro. ¿Cuál era? Formar buenos cristianos. Esa era la tarea clara, el objetivo clave de la educación que empezaron a impartir los frailes franciscanos, más con las ansias y la sed de ser conquistadores, con las ansias de difundir el amor de Dios. Y lo que querían era formar buenos cristianos. Esta educación fue la base de toda la cultura y sociedad coloniales, y los postulados religiosos llegaron pues a influir en cada aspecto de la vida diaria. La Iglesia se consolidó de esta manera rápidamente en México. El bautismo se administró a los indios desde el principio, y para recibir este sacramento se daba una formación previa que constituyó la base de la educación y la inculturación del Evangelio, configurando un nuevo rostro de la Iglesia en medio del pueblo indígena. Así empezó la educación en nuestro país, evangelizando para que recibieran el bautizo, el sacramento del bautismo. Al tiempo que los misioneros estudiaban las lenguas indígenas, también se edificaban las escuelas, se enseñaba el catecismo, se regulaba la celebración de las fiestas y se promovían las representaciones teatrales, juntamente con el trabajo apostólico de predicar y administrar los sacramentos. Se realizaban también trabajos de promoción humana, como edificación de puentes y acueductos. Proclamar el Evangelio fue una misión claramente religiosa, pero con amplia proyección social y cultural. A partir de la tarea de los misioneros, se fue consolidando una nueva cultura, producto de la unión de la española y las numerosas comunidades autóctonas. La cultura mexicana, orgullosamente mexicana. Vamos tantito a una pausa, no se vayan, regresamos con la historia de la educación en México. Aún hay mucho que platicar con Betty, no le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. El Santo Rosario. Sigamos platicando con Betty, ya estamos de regreso, con Nonía Media. En las múltiples realidades en que los primeros evangelizadores franciscanos tuvieron que incidir, no era posible dividir y separar los campos que se entrecruzaban continuamente, dando lugar a una trama rica en posibilidades. Con voluntad y entereza, los frailes tuvieron que enfrentar por igual barreras geográficas y lingüísticas, haciendo de la evangelización un proceso arduo, ante el cual respondieron con una creatividad sorprendente que dio lugar a una pedagogía novedosa. Las primeras comunidades de religiosos, franciscanos, dominicos y agustinos, se aparecieron por todo el territorio y colaboraron a unir pensamientos y sentimientos de pertenencia, aportando así una valiosa semilla para la conformación de lo que sería la primera identidad cultural de la nación mexicana. Para evangelizar, los misioneros adoptaron la lengua, el ropaje y las costumbres de la región y adaptaron sus enseñanzas al temperamento y capacidades de las culturas prehispánicas. Las misas eran grandes celebraciones y los indígenas participaban con sus cánticos. Se realizaban procesiones con música, danzas, flores, cirios y cantos llenos de alegría y entusiasmo. Todo esto incluido el esfuerzo arquitectónico y artístico para la construcción de hermosos templos. Se realizaba con la finalidad de exaltar la magnificencia del culto cristiano. Qué hermosos templos y qué hermosas iglesias y catedrales tenemos
en el sur del país donde más se manifestó la arquitectura colonial, la etapa pues de la colonización de la Nueva España. Hermosos templos, hermosas estructuras, hermoso trabajo de nuestros indígenas que dejaron ahí horas de labor, de tanto esfuerzo, tantas jornadas largas, de tantas horas de trabajo que corrían y corrían las jornadas de trabajo, y nuestros indígenas trabajaban pues para construir esas hermosas iglesias que quedaran como vestigio de la fe, de la gran fe que tenían. Magnífica pedagogía. Recuerden que pedagogía es el tratado pues relacionado con toda la docencia y la educación. Fue pues magnífica la pedagogía, y esto se manifestó también con el teatro, teatro edificante, en el que autos sacramentales escritos y organizados por los religiosos eran actuados por los indios, y de esta manera ellos se entendían más, ¿verdad? Y se les explicaba mucho mejor en sus lenguas autóctonas, mostrando pasajes del Evangelio y de la historia de la Iglesia. Era una forma mucho más fácil, ¿verdad?, y expresiva para catequizar y para aprender. Esta forma de instrucción constituyó una manera muy efectiva de enseñanza, puesto que los naturales presenciaban los sucesos que los llevaba a darse a la virtud y renunciar a la mala vida. El gusto por la fiesta y la celebración comunitaria aún persiste en numerosas expresiones religiosas populares de innegable valor cultural que la Iglesia ha sabido preservar. Es por eso tan rica nuestra cultura y nuestra tradición religiosa. La obra de alfabetización emprendida por los religiosos se hizo en las lenguas de los naturales, o sea, de los nativos, lo que constituye un aporte innegable a la cultura de esta nuestra nación mexicana para mediados del siglo XVI, o sea, estamos hablando de los 1500. Y también ya había cartillas para enseñar a leer en tarasco, castellano y náhuatl, además de gramáticas en tarasco, tzetzal, zoque, chintanco, náhuatl, era chintanteco, zapoteco y mixteco. Se imprimieron vocabularios en distintas lenguas, y por esas fechas aparecieron catecismos en por lo menos 6 lenguas autóctonas. Como dichas lenguas carecían de escritura, los misioneros de las distintas órdenes solucionaron el problema desarrollando una forma de escritura en la que se combinaron dibujos, ideogramas y oraciones con caracteres europeos. Fue necesario, pues, por otro lado, proporcionar a los jóvenes un oficio, siguiendo la misma lógica de la educación básica, la cual daba a los alumnos una formación moral. La educación técnica sería el último eslabón de la cadena, mas no el más débil. Se crearon escuelas de artes y oficios, la primera de ellas por el conocido fray Pedro de Gante. La práctica del trabajo manual, por sí solo, fue un gran medio de elevación moral, y la enseñanza técnica proporcionó a los nativos medios seguros y honestos para ganarse la vida, y puso un cimiento para la estabilidad social y la consolidación de la Iglesia. Vean pues qué importante la influencia de la Iglesia y el trabajo que hizo la Iglesia, que fue la semilla de la educación en México, para también establecer una parte de organización social. La educación técnica, tanto como la educación no formal, son ejemplo palpable de la preocupación de la Iglesia por la educación integral de las personas. El acontecimiento guadalupano incidió de forma significativa en la vida de los nuevos cristianos, valorando su dignidad. Todo es un plan divino. Dios nuestro Señor ya sabía que se necesitaba aquí a la Virgencita morena del mismo color, tono de piel de nuestros nativos, para poder reforzar la fe católica en nuestros indígenas, pues que tenían completamente otras creencias. Los indígenas se identificaron cada vez más con la nueva religión ante el mensaje amable y el lenguaje simbólico de la imagen de rostro mestizo de Santa María de Guadalupe, que compartía los dolores y esperanzas de su pueblo, de la cual ella se hizo solidaria
y protectora. Esta maravillosa pedagogía guadalupana, fíjense el término tan hermoso que traemos como origen de nuestra educación actual, una pedagogía guadalupana, y marcó para siempre la identidad cultural y religiosa de todos nosotros mexicanos. Vamos a terminar este hermoso tema aquí porque lo que venimos haciendo, que hay que cumplir la promesa, es de leerles ese cuentito hermoso y maravilloso como parábola, en donde también se enseña un valor cristiano. Vamos a pasar ahorita a la sección, por decirlo así, de nuestro cuentito del día de hoy. Y el cuento que les quiero leer ahora, con un hermoso mensaje, se llama La estrella del mar. Y dice así: cierto día, caminando por la playa, reparé en una persona que se agachaba a cada momento, recogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Hacía lo mismo una y otra vez. Tan pronto como me aproximé, me di cuenta de que lo que aquella persona agarraba eran estrellas de mar que las olas depositaban en la arena y una a una las arrojaba de nuevo al océano. Intrigado, lo interrogué sobre lo que estaba haciendo, a lo cual me respondió: estoy lanzando estas estrellas marinas nuevamente al océano. ¿Cómo ves? La marea es baja y estas estrellas han quedado en la orilla. Si no las arrojo de nuevo al mar, morirán aquí por falta de oxígeno. Entiendo, le dije, pero debe haber miles de estrellas de mar sobre la playa. No puedes lanzarlas todas. Son demasiadas. Y quizás no te des cuenta de que esto sucede probablemente en cientos de playas a lo largo de la costa. ¿No estás haciendo algo que no tiene sentido? Mi interlocutor sonrió, se inclinó y tomó una estrella marina. Y mientras la lanzaba de vuelta al mar, me respondió: para esta sí lo tuvo. El mensaje de este hermoso cuento: ser como una gota en el océano, pero el océano está hecho de muchas gotas. ¿Cuánto mensaje podemos sacar de este cuento? El que quieran, y podemos empezar, porque somos muchos en la historia de la humanidad, hemos sido muchos y seremos mucho más. Pero nuestro Señor nos tiene en su pensamiento, en su corazón y en su alma desde antes que naciéramos, por nombre y apellido. Por nombre y apellido. Por lo tanto, a pesar de tantos que somos en el mundo, miles y millones de personas, 6,000 millones de personas, Dios nuestro Señor me tiene a mí como su hija predilecta y a usted también, con su personalidad propia, con su corazón, con sus pecados, con sus cualidades y sus defectos, con su nombre y apellido, con su individualidad, y la tendrá siempre presente en su corazón. Y lo que usted haga, sí cuenta. Podemos decir que son muchas las personas que hacen el mal aquí en este mundo, que no conocen a Dios, que rechazaron a Dios, que no quieren ver por el amor del prójimo y el servicio al prójimo. Y que son muchos los que siguen una cultura de la muerte, que son muchos los corruptos, que son muchos los que hacen el mal. Pero con la acción buena y una obra buena de una persona se hace la diferencia. Y con la buena obra y el buen corazón de una persona y de otra, también formamos masas que queremos el bien de la humanidad y que procuramos el amor y el amor de Dios. Y también contamos, y cada obra de cada segundo de usted que me está oyendo cuenta para la historia de la humanidad y dejará huella. Y también hace la diferencia y promovemos el cambio. Por lo tanto, no menosprecie la labor que usted hace. Recuerde que cada minuto se forma de 60 segundos y tal vez un segundo no sea mucho, pero si no son 60, no se hace el minuto. Todo cuenta. Yo aquí los dejo. Les deseo que tengan una muy bonita semana. Soy Betty Martín del Campo y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. La
Platicando con Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía.